Muy bien, segundo bloque de Palabras Más, Palabras Menos. Estamos aquí con Gabriela Cerruti, legisladora de la ciudad por Nuevo Encuentro, cercana al kirchnerismo, kirchnerista. Rafael Gentili, legislador de la ciudad por Proyecto Sur. Y Martín Ocampo, legislador de la ciudad por PRO. ¿Quién tiene razón? ¿Cómo están los subtes? Arranque el que quiera. Bueno, arranco. ¿Qué les parece si...? Dale. Primero puedo decir Primero una las cosa, damas. Martita. Me la dejaron difícil para empezar porque yo detesto esa propaganda que me parece una trivialización de las luchas del feminismo, de una cantidad de cosas, con lo cual encima me la ponen ahora con estos argumentos de esta cosa. No me pareció de lo más feliz. ¿Qué significa encima de algo? Encima de que ya de por sí detesto esa propaganda porque me parece claramente una trivialización del feminismo, convirtiendo el feminismo en una lucha matrimonial, en una discusión entre chicas y chicos sobre determinadas cosas, cuando en realidad... ¿Y está mal que la usemos para ese humor? No, me parece que no, hagan lo que ustedes pueden hacer lo que quieran, obviamente, digamos, a mí me encanta que me inviten, pero lo que sí me parece es que también fue trivializar de alguna manera, que es sobre una propaganda que ya trivializa algo importante, trivializan un poco más otras cosas. No es una discusión matrimonial, la discusión las diferencias que tenemos con el gobierno de la ciudad. Creativo de Quilmes. Diviértanse con lo que quieran. Es solamente parte del humor y la creación, tampoco hay que poner límites a la creación y al humor. A ver, a mí me parece que para saber cómo llegamos a esta situación tenemos que ver desde dónde arrancamos. El gobierno nacional ha diseñado un programa de ajuste macroeconómico que lo llaman sintonía fina, pero es un clásico programa de ajuste típico de los 90. Dentro de ese programa de ajuste ha decidido sacarse todo lo que es gasto. ¿Y cuál es la decisión más novedosa que tomó en el último tiempo? Bueno, nos sacamos el subte de encima y se lo transferimos al gobierno de la ciudad para sacarnos el gasto que significa el financiamiento de las obras y también el gasto que significa el subsidio. Tal cual como hizo Menem con las escuelas y los hospitales en la década del 90. En ese contexto es en el que nosotros arribamos a ese pedido de la presidenta de esfuercito que le pide al jefe de gobierno. Nosotros, que siempre reivindicamos que la ciudad tiene que gerenciar y administrar sus políticas de transporte, y en algunos casos las tiene que hacer en forma conjunta con la provincia de Buenos Aires, porque el problema es un problema metropolitano, decidimos, bueno, tenemos una oportunidad de llevar nuestra mirada de lo que creemos que es sobre el transporte en la administración del subte, vamos a dar una oportunidad a esta conversación y firmamos ese acta, que es un acta, que no llega a ser un contrato, que es una carta de intención, que genera un procedimiento de negociación que debería terminar con la transferencia definitiva del subterráneo. Y ahí es donde se produce el quiebre, porque hay dos miradas. Desde un lado está el gobierno nacional, que mira solamente cómo se deshace de un gasto, es una mirada netamente económica, y del lado nuestro tenemos una mirada puesta en la calidad del servicio, en cómo se presta, en la eficiencia, en la seguridad, y por eso nosotros hacemos hincapié mucho en la negociación sobre el régimen de inversión de la concesión, porque el régimen de inversión determina de qué forma, y las deudas que tiene por esa inversión el Estado Nacional determina de qué forma vamos a dar un mejor servicio de transporte para la ciudad. Es decir, que eso es el contexto en el que se está llevando esta negociación y lamentablemente es lo que determina que el jefe de gobierno tome una decisión que no es fácil de tomar, porque es una decisión difícil de tomar, pero es una decisión responsable. Porque le dice, bueno, hasta acá llegué, puse la mejor de la buena voluntad para poder llegar a un acuerdo y la verdad la cosa no avanza. Y no fue introspectiva la medida. Mucho tiempo antes de que incluso se produjera la tragedia de Once, la vicejefa de gobierno, y yo en caso personalmente lo hicimos público, de que había dificultades en la negociación, que si no se podía avanzar iba a terminar con la cancelación de este proceso de negociación que fue en definitiva lo que pasó. Gabriel. A ver, yo creo primero que el contexto va bastante más atrás. Acá en realidad en el año 99 se firmó una adenda en el gobierno nacional al contrato de concesión por el cual se le traspasó el control de la concesión a la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires votó en el año 2000 una ley aceptando la transferencia del subte y encomendándole al ministro de Hacienda de la ciudad que hiciera los pasos necesarios para que el subte efectivamente llegara a la ciudad. Llegó el 2001, pasó todo lo que pasó y esto se vino dilatando. La ciudad reclamó históricamente que se cumpliera con esa ley. Macri lo reclamó obviamente durante su campaña y todos reclamamos siempre porque creemos que no se puede realmente trabajar sobre el transporte en la ciudad de Buenos Aires si uno no puede controlar al concesionario de los subtes.
Lo único que se está trasladando es el control sobre la concesión de los subtes. Tanto es así que cuando vino el presidente Desbase, que es la empresa, que esto es lo que parece absurdo, la empresa que controla el subterráneo, que construye el subterráneo, todo, es de la ciudad de Buenos Aires. El presidente es puesto por Mauricio Macri y estuvo en la legislatura en octubre del año pasado presentando el presupuesto, y yo traje la versión taquigráfica de la presentación de Picardo, que es este señor en ese momento, donde cuenta el plan de inversión de los próximos 30 años en los subterráneos, donde cuenta que todo este trabajo lo hizo en coordinación con el concesionario del servicio, que estudiaron todo y que tienen planificado para los próximos 30 años la inversión de millones y millones de dólares. A esto, el jefe de gobierno en la conferencia de prensa dice: cuando firmamos no sabíamos cómo estaban los subtes. ¿Cómo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hace 4 años que es jefe de gobierno, hace 10 años que es candidato, puede decir ahora tan livianamente: cuando firmé el acta no sabía de qué me estaban hablando, no sabía cómo estaban los subtes? Digo, generar pánico en la población, advirtiendo que puede haber una tragedia. Yo viajo en subte todos los días. No es responsable de un jefe de gobierno, digo, es responsable de los organismos de control, mostrar las deficiencias, es responsable del periodismo, marcar donde hay deficiencias, no es responsable del jefe de gobierno, que tiene que solucionar los problemas, decir: no se suban, no quiero los subtes porque puede haber una tragedia en los subtes. Yo lo que creo, a diferencia de lo que cree acá el legislador Ocampo, es que es un gobierno que se maneja por conferencias de prensa. En enero, como la opinión pública mayoritaria y la ola iba hacia que estaba bien acercarse al gobierno nacional y sacarse en lo posible una foto con la presidenta, aceptaron y firmaron ese acta donde aceptaban todo, y ahora, montado en la tragedia de Once, en una cuestión absolutamente mezquina, trata de decir que es todo lo mismo y que a ver si todavía le pasa a él algo por el estilo. Por las dudas no quiero saber nada. A mí me parece una irresponsabilidad tan grande que la verdad es que si no tuviera, lo digo sinceramente, la cobertura mediática que tiene el jefe de gobierno en este momento, sería inconcebible. Digo, ¿no? Ayer lo escuchaba a un periodista preguntarle: ¿usted por qué firmó ese acta? Y Mauricio Macri contesta: porque soy un idealista. La verdad es que uno, frente a esa respuesta, o te matás de risa, o por lo menos le preguntás de qué está queriendo decir, digamos, ¿no? Claro, digamos, la verdad es que es una situación que, si no, es como si Macri quiere ser presidente dentro de unos años, y cuando va a asumir dice: no, había deuda externa. Yo con deuda externa no acepto. Por fuera del forcejeo entre el kirchnerismo y el macrismo, en este caso invitamos también a Rafael Gentili de Proyecto Sur. ¿Por qué? Porque ha venido estudiando el tema de subtes en particular. ¿Tu visión? Sí, creo que este culebrón es bastante penoso, ¿no? Y penoso porque deja fuera los dos actores principales y las dos preocupaciones principales que deberíamos tener todos los que hacemos política, los que tenemos algún cargo legislativo o ejecutivo, que son: ¿qué hace el concesionario? ¿Qué hace el dueño actual de la concesión, que es el Grupo Rollo? ¿Y qué necesitan los usuarios? Porque mientras esta discusión transcurre, seguimos viajando como ganados, seguimos teniendo problemas para viajar todos los días, en el confort, en la seguridad, en la frecuencia de los subtes. Y mientras tanto, con aumento de tarifa mediante, que parece que para eso sí Macri podía ejercer su potestad y tenía facultades y estaba en su plena conciencia y plenas facultades mentales, el Grupo Rollo se termina llevando, por este aumento de tarifa, 10 millones de pesos más, sin hacer absolutamente nada, adicionales a los 9 millones de pesos que le permitía llevarse el gobierno nacional cuando la tarifa estaba a 1,10. Este es uno de los típicos esquemas de las privatizadas que el kirchnerismo no ha desarmado, por lo menos lo ha desarmado en lo que es la política de transporte, que continúa, esto reconocido por compañeros. Pero lo que recibe, Rafael, lo que recibe ahora por mayor tarifa, ¿no lo recibe de menos por la vía de los subsidios? Sí, pero el Grupo Rollo, o sea, el dueño de Metrovías, cobra un canon por asesoramiento, que era una forma que en los 90 se tenía de encubrir ganancias de las empresas dueñas de las privatizadas, porque lo que necesitaban ellos es mostrar un balance de la privatizada con poca ganancia para demostrar que no era tan negocio. En el medio del camino había un montón de rentabilidad, vos los has estudiado muy bien. Escondida. Este es un caso. Metrovías, el Grupo Rollo, cada aporte de pasaje nuestro se lleva el 2,6% del boleto. A 1,10, a 2,50. ¿En concepto de qué? En concepto de asesoramiento, pero un asesoramiento a sí mismo. O sea, todo el equipo que tiene el Grupo Rollo, que sabe de subte, está en Metrovías y cobra un sueldo de Metrovías. O sea que el asesoramiento es ganancia pura. ¿Y qué pasa? De nuestro bolsillo, 2,50 pesos, pasa el 2,6%, que en nuestro bolsillo... Claro, no a Metrovías, sino al Grupo Rollo. Va a cuenta directa del Grupo Rollo. El aumento, con los subsidios eso no veía. Con el subsidio, del subsidio el Grupo Rollo no veía un peso. Con lo cual podemos decir
lo cual no quiero convalidar la política de subsidios, pero hay 10 millones de pesos que antes se destinaban vía subsidio al servicio, o sea, en sueldos para los trabajadores, en comprar 5 tornillos, ahora salen de ese destino y van directamente al dueño de la compañía, que es el Grupo Rollo. Y de esto nadie habla. Uno de los datos que surgieron en el momento que se produce el traspaso, antes de que rompieran, es que en los últimos años Metrovías, mientras recibía subsidios, distribuía un montón de distribuía dividendos o recogía dividendos. 142 millones en el 2010. Pero a esto hay que sumarle... ¿Y los subsidios de cuánto eran? Y de 360 millones. Es más... O sea que la mitad de los subsidios iban para ganar. 700 iban a ser este año. En plena crisis del 2001, 2002, 2003, en el informe están los datos exactos, el balance de Metrovías daba pérdida, y esa pérdida equivalente era menor inclusive, era mayor digo, que lo que cobraba el Grupo Rollo en concepto de canon. O sea que si vos le sacabas el canon, Metrovías daba ganancias. Lo que te hacen es presentarte al Estado, mirá, es una empresa inviable, ¿está? Plena renegociación, es una empresa inviable. No, en el medio de ganancias. Y a eso le tenés que agregar la otra parte importante del sistema, del contrato, que son todas las tercerizaciones. En Metrovías se dan las mismas tercerizaciones que originaron la muerte de Mariano Ferreira, o sea, precarización de los trabajadores vía tercerización de empresas que en este caso son del mismo Grupo Rollo, como la empresa de seguridad y la empresa de limpieza. Hemos sufrido los ciudadanos de Buenos Aires paros reclamando los trabajadores que terminen estas situaciones de precarización laboral de los trabajadores, muy justas, y que fueron los trabajadores, como ustedes señalan en el informe de TVA, los que ponen en situación, en denuncia de situación, y después cuando sale la discusión pública es el paro salvaje y estas cosas, cuando están discutiendo realmente las condiciones que se presta el servicio. Y la otra, en el caso del subte, que es la más grosera de todas, es lo que gana el subte por la explotación de la publicidad y los espacios de alquiler. También lo explota el Grupo Rollo. Es Metronec. La locación de ductos también. ¿Y Metronec de quién es? De Rollo. Para servicio de telecomunicaciones. Lo tenés ahí, nosotros hicimos un esquema de todo el mapa de la empresa. ¿Quién es la responsabilidad política de que, bueno, alguien puede decir todo esto fue firmado durante el menemismo? Ahora desde el menemismo. No, fue firmado en la época de la alianza, claro, pero fue firmado en la época de la alianza también la renegociación, antes de incluso de la devaluación, porque el plan de obras... La responsabilidad política de que continúe. ¿De quienes gobernaron desde el 2001 esta parte? ¿O la nación? No, claramente la concesión está en manos de, incluso con el acta, sigue estando en manos nacionales. Esto, bueno, pero a ver, esto no, en materia de ferroviaria está claro, quedó en evidencia con la tragedia del 11, que hubo una continuidad de la política menemista en el gobierno kirchnerista. Nuestra fuerza, Proyecto Sur, nunca hubiera existido si hubiera existido otro tipo de política de la que nosotros estamos defendiendo. Nosotros nacimos justamente defendiendo una política que se revise la política de transporte del gobierno nacional. Es un planteo importante. Todavía tenemos poder. Lo que digo es que esto no se discute. No hubo ninguna conferencia de prensa, ni de Cristina, ni de Macri, pero si nosotros lo planteamos en el centro del escenario esto. En el acta misma, lo central. En el acta misma dice, en el quinto de los artículos, que se refiere a las cuestiones económicas y financieras del contrato, y se refiere al contrato mismo, nosotros dejamos salvaguardado este tema de discusión. Porque usted le dieron nosotros, 10 millones, se lo dieron nosotros, ustedes con la tarifa. Pero porque nosotros, porque había que financiar la diferencia, había el subsidio, porque había que equivalente al 1% del presupuesto de la ciudad. Financiar la diferencia. Déjame terminar. Había que financiar la diferencia entre el costo que significaba para la prestación de servicio, la tarifa con la quita de subsidio. Y me parece que vos también das en un planteo importante, porque si hay algo que nosotros tenemos que empezar a discutir en cuanto a política de transporte, y más si vamos a aceptar una concesión que viene desde hace mucho tiempo y que viene con un montón de renegociaciones y modificaciones incluso acá al contrato de concesión, es en qué forma queremos que se preste este servicio. Es decir, el concesionario no deja de ser una forma de prestación estatal del servicio. El servicio es público, es del Estado, y decide no hacerlo por sí, decide hacerlo por un concesionario. Bueno, nosotros entendemos que hay un marco de renegociación y de acuerdo que tiene que incluir el concesionario, el Estado Nacional, porque el Estado Nacional es parte a través de ese decreto que firmó Néstor Kirchner para la gestión de las obras, y la redefinición de la ecuación económica financiera del contrato y la redefinición del contrato, no de cara a los intereses del concesionario, sino de cara a los intereses de los usuarios. Martín, déjame, cuando ella te planteaba que Macri firmó el acta esa sin ningún condicional el momento de alza de Cristina. El acta no tiene condicionales porque es un proceso, es una carta de intención. No llega a ser un contrato, es un proceso de negociación que terminaría, según el artículo 5º, en los 90 días
en 90 días... Para en la formalizar. Para 90 días dice para formalizar. Claro, formalizar la transferencia del contrato. Está bien, Martín, el contrato pero- no se transfirió en ningún momento. No, está bien, Martín, A pero ver, digo, acá de hay hecho, algo que más, dice el una- artículo segundo que dice se transfiere la potestad bien, tarifaria, pero lo primero eso que se dice hace es la claramente que no, potestad tarifaria. que no se transfiere el contrato, porque si dentro del contrato está la potestad tarifaria. no dice. Si yo te transfiero la potestad tarifaria es porque no transfiero la es totalidad del inductivo, contrato. es No, inductivo, Martín, a ver, pero yo digo Bueno, una pero en el cosa. mundo del derecho esto es importante. Efectivamente, de acuerdo el planteo de Gentili yo creo que es el meollo de la cuestión, digamos, que es quien controla a los concesionarios de las empresas de servicios. Es así, y yo lo vengo planteando, digo, desde hace mucho y desde que se aumentó la tarifa. No te porque escuchan en el ahora gobierno dicen, nacional. no sé, a veces sí, a veces no. Pero digo, cuando se aumentó la tarifa, ¿con quién se sentó Macri a negociar la nueva tarifa? Con Royo. Digo, no pasó por audiencia pública, no se sentó con el ente regulador de la ciudad, No nadie. se sentó con nadie. Se sentó con la empresa. No se sentó con le nadie a ocurrió. negociar la tarifa. Mira, yo La tarifa estaba fijada en el discúlpame, contrato de concesión. Discúlpame, el señor No. presidente de base dice No. que se realizan los trabajos en coordinación con el concesionario del servicio. Del control, Este es el señor- del control para lo que vino a decir en ese No, día en la legislatura. ¿qué control? Pero no, Del plan no para la maestro, tarifa. del plan No para la maestro y tarifa. el ahorro- La tarifa otra fijada. inversión. Eso fue No. parte del argumento hay una judicial argumento- utilizado. una La tarifa ya ilegalidad estaba que, fijada por en el año ejemplo, 99. Estaba hay una- fijada en dólares. hay una En el año ilegalidad, por 99. No ejemplo, la que- fijó Mauricio Macri la tarifa. Hay una ilegalidad que se desarrolla todos los días, que es la explotación de la línea H. La línea H no es de Metrovías, no estaba concesionada a Metrovías. Sin embargo, el servicio lo presta Metrovías, como con un contrato de gerenciamiento. Eso es muy irregular, atado a que, por ejemplo, la empresa de publicidad, Metrovías, no renegoció con la empresa que explota la publicidad esa ampliación de su espacio publicitario, porque la línea H y las otras líneas, algunas estaciones de la A y de la B, cuando se firmó este canon entre Metronec, empresa del rollo, y Metrovías para darle... Metrotel. Metronec, que explota la publicidad, y después sí está la de teléfono, todas las empresas que tienen alguna actividad en Metrovías son de rollo. Todas las que empiezan con Metro. Sí, Metro, sí, Time, hay varias más. a veces no se adaptan al Metro, tienen otros nombrecitos, pero porque la empresa de seguridad quieren expandirse afuera del subte. Pero todas las que hacen algún servicio rentable o no en el subte son de rollo. La empresa que presta el servicio de explotación de subte, de publicidad y de locales es Metronec del grupo Rollo. El contrato que tiene Metronec con Metrovías es del año 2000. Es un canon fijo de 5 millones de pesos por año, ¿tá? Que Metronec le paga a Metrovías, que no tiene en cuenta el aumento que hubo en el valor de la publicidad, en el costo de la publicidad, que tampoco tuvo en cuenta la expansión de la línea de subte, entre ellas la línea H y las otras estaciones. ¿Dónde está la discusión pública entre los dos gobiernos sobre cómo le sacamos esa plata a eso iba. Yo imagino que, al grupo Rollo? Pero imagino que muchos No, de no, la pero audiencia, la discusión no imagino está. que muchos Pero nosotros de lo planteamos los en el marco de la televidentes en ese negociación. momento Es muy deben estar eléctrico. viendo y diciendo, esto es un problema serio y ninguno de los dos gobiernos se quiere hacer cargo. No, a ver, la verdad es que este es un problema de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene que controlar la concesión si quiere controlar el Metrovías. Puede decidir la Ciudad de Buenos Aires que rescinde el contrato, puede decidir que los subtes sean estatales. Todavía Podemos no. decidir... Los subtes son estatales. Hasta controlar, hasta que el gobierno nacional, ¿qué decidir qué hacer con la concesión hoy del gobierno nacional? Hoy la ciudad solamente puede hacer la fiscalización y el control de la concesión. Que es lo único transferido. La fiscalización y el control. Que no es lo mismo que el comando y control de la Pero yo concesión. lo que te estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir es que lo que nosotros queremos como ciudadanos de Ciudad de Buenos Aires, como legisladores también, es lo que estamos reclamando desde el año 99 en adelante, que es que la fiscalización y el control de la concesión del subte, que además el concesionario es el que tiene que hacer muchas de las inversiones que no se hicieron y para eso estaban los subsidios dirigidos hacia allí, que lo haga la Ciudad de Buenos Aires. Lo que no se entiende es un jefe de la Ciudad de Buenos Aires Pero eso nosotros que tiene la estamos dispuestos a posibilidad hacerlo, ¿eh? de hacer esto, que tiene la posibilidad de hacerse Nosotros cargo, la fiscalización y el transformar una control estamos situación dispuestos a y dicen, hacerlo. Pero prefiero Metrovías no nos meterme. acepta, Tenemos que cerrar. acepta como Hay mucha gente contraparte. esperando, les agradecemos a ustedes por venir, no vamos a resolver en este ratito todo el debate, pero está bueno, a mí me resulta muy interesante escucharlo y supongo que a la gente también. Así que muchas gracias por venir. No, gracias. Vamos a una pausa y volvemos, obvio.